Muy buenas noches, tengan todos ustedes, público que nos acompaña, compañeros de los medios de comunicación y todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Siendo las 20 horas del 16 de junio de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor secretario general de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de todos los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de ustedes los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 recursos de apelación, 2 recursos de inconformidad y 5 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombres de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que voy a ceder el uso de la voz en primer término al secretario licenciado Fernando García Ramos para que dé cuenta conjunta con el recurso de apelación número 87 y los procedimientos especiales sancionadores números 55 y 58, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación identificado con la clave 87 de este año, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra del acuerdo de desechamiento emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz el 2 de junio del año en curso. En el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado en razón de que a criterio de la ponencia se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues se advierte un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso concreto, en virtud de que la Secretaría Ejecutiva fundamenta el desechamiento en la fracción 2 del artículo 341 del ordenamiento en cita, argumentando que los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda electoral. Sin embargo, tal motivación conlleva un análisis y una calificación de los hechos denunciados, lo cual debe realizarse en un estudio de fondo. De ahí la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, puesto que, contrario a lo sostenido por la responsable, uno de los supuestos en que procede el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo establecido en el artículo 341, párrafo primero del citado ordenamiento legal, es precisamente la difusión de propaganda que se considere calumniosa, razón por la cual se propone revocar el acuerdo impugnado y ordenar a la responsable le dé el trámite legal conducente. A continuación, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave 55 del año en curso, promovido por Cristian Betancor Espinosa, por la presunta violación a los principios electorales cometida durante la recolección del apoyo ciudadano atribuible al aspirante a la candidatura independiente a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Octavio Pérez Garay y otros. En su escrito de denuncia, el quejoso menciona que el 7 de enero del presente año fue llevado a cabo un evento en la localidad del Popotal, perteneciente a ese municipio, al cual asistieron, entre otros, el agente municipal, el comisariado ejidal del ejido El Popotal, así como vocales del programa de inclusión social Prospera, lo cual, a decir del denunciante, atenta contra los principios rectores del proceso electoral, en especial el principio de equidad en la contienda, pues se coaccionó a los beneficiarios del citado programa para que brindaran el apoyo ciudadano al citado aspirante. Del estudio de las diversas constancias que obran en el expediente, se desprende que se encuentra acreditada la realización del evento de fecha 7 de enero que denunció el quejoso. Sin embargo, todos los denunciados coinciden al afirmar que Octavio Pérez Garay realizó actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano para alcanzar la calidad de candidato independiente, pero que en ningún momento se ostentó como candidato a algún cargo, ni pidió expresamente el voto como asevera el denunciante, por lo que no se configura una violación a la normativa electoral, pues la reunión ocurrió dentro del plazo que la convocatoria estableció para que los aspirantes a candidatos independientes recabaran las firmas de apoyo ciudadano. Respecto a la supuesta vulneración al principio de imparcialidad, es de mencionarse que de acuerdo con las reglas de operación del programa Prospera, la conformación de los comités de promoción comunitaria, del cual son parte las vocales denunciadas, son instancias de organización integradas por los mismos beneficiarios del programa, elegidos democráticamente entre los titulares de una localidad o colonia
y el desarrollo de sus funciones es de carácter voluntario y honorario, por lo que, contrario a lo que afirma el quejoso, no revisten la calidad de servidoras públicas. Por tanto, no es dable afirmar que se actualiza una violación al principio constitucional de imparcialidad al que están sujetos los servidores públicos, pues como se dijo, no cuentan con tal calidad. En ese sentido, no es posible desprender en qué consistió la participación de los asistentes en el evento que se menciona, ni se aportaron circunstancias que permitan a al órgano jurisdiccional apreciar una violación al principio de imparcialidad o la forma en que se llevó a cabo la supuesta coacción a los habitantes de la localidad del Popotal con la finalidad de apoyar al entonces aspirante a candidato independiente. Por último, en relación al salón ejidal en el cual se llevó a cabo el evento, la ley agraria señala que los núcleos de población ejidales o ejidos son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran adquirido por cualquier otro título, y que las tierras ejidales se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. En ese sentido, las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria, razón por la cual la utilización de la casa ejidal no constituye una indebida utilización de recursos públicos o una vulneración al principio de imparcialidad, pues forma parte del patrimonio del ejido, el cual es su propietario. Por lo anteriormente expuesto, la ponencia considera que lo procedente será declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador número 58 de este año, formado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de Igor Fidel Rojí López como candidato a la presidencia municipal de Orizaba, Veracruz, postulado por la coalición Que Resurja Veracruz, Juan Manuel Díez Francos en su calidad de presidente del citado municipio, y los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la presunta violación al principio de imparcialidad, contravención a las normas de propaganda política o electoral y realización de actos anticipados de campaña. De los planteamientos de la queja y las defensas que hicieron valer los denunciados, se advierte que la cuestión a resolver consiste en si Igor Fidel Rojí López, en la época de los hechos, candidato de la coalición PRI-Verde a la presidencia municipal de Orizaba, violentó las disposiciones sobre propaganda política o electoral y si cometió actos anticipados de campaña. Ello, derivado de la exhibición de su imagen a través del patronato de la Feria Expori, su relación con el presidente municipal en el acto del Vía Crucis y la utilización de los logros del ayuntamiento de referencia. Asimismo, si el presidente constitucional del municipio de Orizaba, Veracruz, violentó los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. Derivado de lo anterior, si se acredita la culpa invigilando de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Así, con base en el material probatorio que obra en autos, el proyecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Por una parte, debido a que las imágenes aportadas por el quejoso en su escrito de denuncia y un alcance a esta, únicamente constituyen pruebas técnicas que por sí solas son insuficientes para acreditar los hechos denunciados, porque dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. Por otro lado, las imágenes certificadas por la Oficialía Electoral del OPLE no corresponden con las imágenes que el quejoso acompañó a su escrito inicial y alcance. Por ende, no puede dárseles valor ni siquiera indiciario a estas últimas, pues evidencian una contradicción entre lo afirmado por el denunciante y lo que se acreditó por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, con lo cual no se pueden tener por acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Se sigue que, respecto a la conducta denunciada en la cual el ciudadano Igor Fidel Rojí López y el presidente municipal de Orizaba, Veracruz, asistieron al acto del Vía Crucis, se considera que la sola asistencia al acto religioso de esa naturaleza no constituye una violación a la normativa electoral, es decir, el que haya concurrido el hoy candidato electo y el presidente municipal de Orizaba al aludido suceso religioso no es motivo suficiente para acreditar lo que pretende el Partido Acción Nacional, dado que se conceptúa con un acto religioso desplegado en la necesidad de profesar su fe católica, amparado en el artículo 24 constitucional, máxime que no se probó que se haya utilizado con fines electorales, esto es, que se haya solicitado el voto. De ahí la inexistencia de las conductas denunciadas. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor licenciado. Cedo el uso de la voz en estos momentos al señor magistrado maestro Javier Hernández, por si desea hacer alguna precisión respecto a los asuntos turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. La cuenta creo que fue lo suficientemente clara sobre los tres procedimientos, sobre los tres asuntos que pongo a su consideración.
Simplemente quisiera llamar la atención del recurso de apelación 87/2017, donde la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral desechó un procedimiento especial sancionador por considerar que la hipótesis que se estaba colocando en análisis no era materia del procedimiento especial sancionador. Desde nuestro punto de vista, si bien es verdad, el secretario ejecutivo, en términos del artículo 341, tiene la facultad para desechar quejas que no encuadre en alguno de los supuestos que establece la ley, eso no le faculta para que, bajo pretexto de la admisión o desechamiento, analice aspectos que deben ser materia del fondo de la cuestión planteada. En el caso concreto, el artículo 341, párrafo primero del Código Electoral, establece como uno de los supuestos para analizar en el procedimiento especial sancionador la presencia de la calumnia en algún tipo de propaganda o algún tipo de manifestación en materia electoral. Nosotros no nos pronunciamos si existe o no existe calumnia en los hechos que pone en evidencia el partido político. Sin embargo, al encuadrar en esta hipótesis del 341 párrafo primero del Código Electoral, consideramos que el secretario ejecutivo no está facultado para desechar sin mayor análisis, sin agotar el procedimiento respectivo. Por esta razón propongo a ustedes ordenar que se revoque ese acuerdo y otorgarle 24 horas a la Secretaría Ejecutiva para que admita la denuncia y proceda a tramitar en términos legales. Y será este tribunal cuando, una vez recabadas las pruebas, una vez agotado el procedimiento respectivo, las formalidades esenciales de todo procedimiento, decida bajo los principios de imparcialidad, legalidad y profesionalismo. Pero no podemos pronunciarnos antes porque sería un verdadero contrasentido de alguna manera legitimar al secretario ejecutivo para desechar una queja bajo un aspecto que debe ser materia de análisis de una sentencia y no de un auto de admisión o de desechamiento. Con relación a los procedimientos especiales sancionadores de los que ya se dio cuenta, llamo la atención que en los casos concretos sí está acreditada la existencia de eventos, de ciertos eventos dentro del periodo que de alguna manera la ley establece dentro del proceso electoral. Está acreditado, por ejemplo, en el caso de la denuncia en contra de Octavio Pérez Garay, que hubo un evento donde este ciudadano, hoy candidato electo, se reunió con un grupo de personas para solicitarle el apoyo y así obtener la candidatura independiente. Lo que no está acreditado es la afirmación que hizo el quejoso respecto de que se trató de personal de un programa social. Mucho menos está acreditado que se hayan utilizado recursos públicos y mucho menos que el personal supuestamente de este programa social haya vulnerado el principio de imparcialidad. Entonces, aun cuando está acreditado el evento, al no contar con elementos que acrediten el contexto en el que se desarrolló esa reunión, pues sin duda alguna no podemos establecer que se haya vulnerado el artículo 134. Como tampoco podemos considerar ese evento como un acto anticipado de campaña, porque como se razona en el proyecto, se presentó durante la etapa que la ley permite a los ciudadanos recabar el apoyo para alcanzar la candidatura independiente respectiva. En el otro procedimiento también está acreditada la existencia de un evento que el quejoso llama Via Crucis, donde el alcalde del municipio de Orizaba, Veracruz, reconoce haber saludado al hoy candidato al electo de Orizaba, Veracruz. Pero al igual que en el anterior, no contamos con elementos donde se infiera o se pueda deducir de manera lógica, de manera razonable,
que ese saludo haya sido con la intención de posicionar al hoy candidato dentro del electorado. Por otra parte, quiere justificarse otros hechos, sin embargo, se vuelve a hacer uso de las redes sociales. El organismo público local electoral no estuvo en condiciones de certificar las imágenes o los videos que supuestamente subió a la red social el indicado denunciado, y por esta razón el simple hecho de acreditarse un evento como es el saludo del alcalde hacia un candidato, pues no puede constituir una violación al principio de imparcialidad. Llamo la atención en este caso que aun cuando no se hace referencia al uso de símbolos religiosos, consideramos que también estamos obligados a salvaguardar un derecho fundamental que tiene toda persona, la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Entonces, si no hay ningún elemento que infiera o deduzca la presencia de un ilícito atípico, como podría ser el abuso del derecho de este aspecto de ejercer la libertad religiosa, pues no podemos de alguna manera limitarla simple y sencillamente por tratarse de un evento religioso. Por estas razones, señores magistrados, pongo a su consideración estos dos últimos proyectos, donde a pesar de los hechos acreditados, no existe violación alguna que pueda ser susceptible de sancionarse por este tribunal. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, ¿tiene alguna intervención? Adelante. Muchas gracias, presidente. Magistrado Hernández, muy buenas noches a todos. Voy a intervenir en primer lugar respecto de los procedimientos especiales sancionadores 55 y 58, ambos de este año, con los que se ha dado cuenta. Y bueno, celebro que estos procedimientos permitan seguir la línea de discusión que hemos tenido en las últimas sesiones al abordar estos diversos procedimientos sancionadores, porque también son una oportunidad ahora para ir delimitando, por lo menos para mí, hasta dónde podemos establecer directrices a la autoridad administrativa a fin de el despliegue de sus facultades de investigación y que ello, por supuesto, no cause actos de molestia indebidos a los ciudadanos o a las organizaciones. Desde mi perspectiva, yo lo haría en tres vertientes. Para mí está claro que hay una carga mínima probatoria para todo denunciante, para todo incoante de un procedimiento especial sancionador, y que si no se cumple, por supuesto, la denuncia o queja debe ser desechada sin mayor trámite por el organismo público local electoral. Esta facultad de la autoridad administrativa de desecharla está prevista en el 338 del Código Electoral de Veracruz. Sin embargo, una vez que está cumplida esa carga, por lo menos iniciariamente, o sea, cuando hay elementos mínimos de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces aquí ya este tribunal debe determinar si la autoridad administrativa está haciendo un despliegue de sus facultades de investigación de manera idónea. ¿Y a qué me refiero con idóneo? Pues que se requiera la autoridad competente que tenga la información que pueda confirmar el indicio a partir del cual está desplegando su facultad de investigación. Porque si no, la investigación en realidad se está desnaturalizando al no enfocarla a partir de indicios mínimos a tratar de acreditar los hechos, preguntando a quien por su competencia y atribuciones puede conocer de manera lógica esos hechos o circunstancias. Entonces, para mí esa sería la segunda vertiente que tenemos que analizar. Y la tercera ya sería una vez que el OPLE ya desplegó esa facultad y hay material probatorio en el expediente y está ya a consideración del magistrado instructor determinar si existen elementos probatorios que si no están en contradicción entre ellos
o bien si no se requiere un perfeccionamiento mínimo ya para encuadrar la conducta que se aduce que violenta la norma, entonces ahí también podríamos ordenar justamente las diligencias para mejor proveer. Creo que este esfuerzo sí lo tenemos que hacer como tribunal, no solamente para normar el estándar probatorio en el procedimiento especial sancionador y con ello también dar certeza a los denunciantes y a los denunciados de lo que de las directrices que va a seguir este tribunal en esta instrucción, sino también para la propia autoridad administrativa, de manera que evitemos un reenvío innecesario de los expedientes. Entonces, para mí estos serían los elementos que, agradezco la oportunidad para irlos delimitando y en este caso llevarlos a sostener el criterio que he venido argumentando en estas sesiones. Y ya en los casos concretos, en el caso concreto del especial sancionador 55, me voy a apartar de lo que se propone en el proyecto, porque en este asunto se denuncia a Octavio Pérez Garay, en su momento aspirante a candidato independiente a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como a diversas vocales del programa Prospera, a Mónica Hernández Cruz en su carácter de auxiliar de salud, a Miguel Hernández Antele y Saturnino Kovic Antele en su calidad de comisariados ejidales y Rogelio Chagala Ixtepan en su carácter de agente municipal, todos de la localidad del Popotal en el municipio referido, por la presunta realización de actos anticipados de campaña y por el uso indebido de recursos públicos, trastocando con ello el principio de imparcialidad. El motivo de mi disenso es que considero que no se abordan integralmente las dos conductas que encuadró la autoridad administrativa. Esto es, que el 6 de enero en la localidad del Popotal, mediante un aparato de sonido, se invitó a una reunión para el día siguiente en la Casa Ejidal de la comunidad del Popotal para apoyar a Octavio Pérez Garay, y que el 7 de enero siguiente, de acuerdo con esta convocatoria, se realizó la reunión en la Casa Ejidal y que en el presidium estuvieron Octavio Pérez Garay y el agente municipal, asistiendo al evento las vocales del programa Prospera. Ahora bien, desde mi perspectiva, en la sentencia solo se analiza, en el proyecto, perdón, se analiza la difusión del 6 de enero bajo la conducta de violación al principio de imparcialidad, pero desde mi óptica también debe analizarse desde la violación por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. Máxime que respecto del voceo denunciado, a diferencia de lo que se establece en la propuesta, sí hay elementos que al concatenarlos permiten tenerlo por acreditado, como lo es lo informado por el agente municipal, que es servidor público auxiliar del ayuntamiento en términos del artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, y quien afirma que el voceo fue realizado desde la casa de Verónica Hernández Cruz, a quien, por cierto, en la denuncia, quien la formula señala que habita en el mismo domicilio que Mónica Hernández Cruz y además aporta el domicilio, de manera que también fue innecesario la actuación del OPLE, donde requiere al INE que le dé el domicilio, y creo que debió haber requerido a ambas ciudadanos en ese domicilio que señaló el denunciante. Además, Mónica Hernández Cruz no negó la realización del voceo denunciado, sino que solo se dedicó a señalar que las actividades de ese tipo las efectúa su marido, aunado a que posteriormente sí se realizó el evento presuntamente anunciado. En esto pues, todos coinciden y reconocen que efectivamente el 7 de enero se dio ese evento en la Casa Ejidal. Así, en mi opinión, la conclusión debe asumirse a partir de que de autos no se logra desprender, ante la insuficiencia probatoria, el contenido de lo difundido, la persona que lo realizó y el origen de los medios que utilizó. Circunstancia que impediría el análisis de los elementos de los actos anticipados de campaña,
así como las circunstancias de modo para acreditar una conducta de uso indebido de recursos públicos. Ahora bien, el segundo motivo de mi disenso y el que sustenta el que no logre compartir la conclusión propuesta en la sentencia, radica en el estudio del evento reconocido por los denunciados el 7 de enero, pues ahí se reconoce que fue expresamente para recabar apoyo a favor del entonces aspirante a candidato independiente Octavio Pérez Garay. Pues si bien la propuesta se ocupa y expone que las denunciadas vocales de Prospera no son servidoras públicas y que el agente municipal y el auxiliar de salud acudieron al evento de apoyo en su calidad de ciudadanos, esto es, no de servidores públicos, y que porque ello aconteció en un día hábil y ello no transgrede el principio de imparcialidad, desde mi perspectiva se pasa por alto que el OPLE estableció sobre el evento denunciado que podría ser constitutivo del uso indebido de recursos públicos, y del expediente no se observa que desplegara esa facultad investigadora en lo concerniente a qué recursos económicos fueron utilizados en el multiindicado evento. Entre otras diligencias, por ejemplo, haber requerido al INE como autoridad competente, fiscalizadora de los contendientes, si el entonces aspirante reportó dicho evento como gasto. Asimismo, requerir a las autoridades competentes del programa Prospera respecto si en esa localidad se desplegó el programa ese día, en el entendido de que la teología de la provisión del artículo 134 de la Constitución Federal y su similar de la Constitución local es evitar la aplicación de recursos públicos para favorecer o afectar a determinada opción política. Entonces, desde mi perspectiva, con estos elementos, debió haberse efectuado una devolución a fin de recabar mayor información que en su caso permitiera establecer si el evento denunciado fue auspiciado con recursos públicos. En este caso, los provenientes del programa social Prospera. Máxime que el OPLE contaba con esos indicios para desplegar su facultad de investigación, y lo cual es conforme con la jurisprudencia de rubro procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. De forma que, señores magistrados, si este proyecto se aprobara en sus términos, yo me apartaría de la propuesta. Y de igual forma, en el procedimiento especial sancionador 58, siendo congruente con esta postura que he explicado y de la cual ya no repetiré para no abusar del tiempo, creo que en este caso sucede lo mismo en el tema del Vía Crucis. Aquí denuncian al presidente municipal de Orizaba y al entonces candidato, justamente por su asistencia, pero dicho evento solo se estudia en el contexto de la posible actualización de actos anticipados de campaña, excluyéndose el estudio en torno a violaciones a las normas de propaganda electoral, como lo propuso el propio OPLE, si la asistencia al evento constituye o no parte del candidato denunciado la utilización de propaganda religiosa. Esto es, desde mi perspectiva, se tiene que analizar si esa presencia les reportó algún beneficio. Mi segundo motivo de disenso, y por el que no comparto la conclusión a la que se llega en la propuesta, radica en el estudio respecto a que Igor Fidel Roji López se aprovechó de la Feria Expori para promocionar su imagen, así como de los empleados del actual Ayuntamiento de Orizaba. Pues en la propuesta solo se precisa que con las pruebas técnicas aportadas por el partido quejoso, como son las imágenes de Facebook y un video con un promocional que indica la promoción con leyendas de empleado municipal, son insuficientes para acreditar los hechos denunciados. Sin embargo, desde mi perspectiva, y como lo he comentado, aquí hay indicios también por los que la autoridad administrativa pudo desplegar su facultad de investigación requiriendo a la autoridad competente. Y aquí en este caso, ¿quién es la autoridad competente para determinar quiénes son los empleados del ayuntamiento? Pues la autoridad municipal. Entonces, aquí creo que no debió agotarse nada más en decirle al denunciante cuáles eran los nombres de los empleados, sino que requerir a quien por lógica tenía esos datos.
Quien conoce quiénes son sus empleados y sus nombres y sus cargos o funciones que desempeñan, pues es el propio ayuntamiento. Y en esta vertiente que he explicado yo, que desde la cual yo abordaría el procedimiento especial sancionador y las facultades de investigación, así como la carga mínima de los denunciantes, pues es que también me apartaría en esta conclusión. Finalmente, en cuanto hace al recurso de apelación 87, es un tema muy interesante que fue motivo de una discusión amplia en la sesión privada de los magistrados, y creo que es un asunto que reconozco que está en el límite. Creo que la propuesta que se hace es exhaustiva, está bien abordada, y de hecho comparto las consideraciones en el sentido de que la autoridad administrativa sí se excedió al momento de desechar con un análisis de fondo sobre la procedencia de esta denuncia. Sin embargo, ya en una reflexión incluso de que me hice cargo del video donde se dice que hay manifestaciones de calumnia en contra del vocero del Partido Verde Ecologista de México, llegué a la convicción de que no se trata de propaganda política electoral. ¿Por qué? Porque el artículo 69, párrafo 3 del Código Electoral de Veracruz señala que se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Y aquí en la discusión de este asunto tuvimos esta duda, este planteamiento de decir, aquí se está mencionando una candidatura, que se vendió una candidatura, entonces eso sí impacta en el proceso electoral y en la campaña. Sin embargo, al hacer el análisis de las constancias y del propio video que lo reprodujimos, la ponencia de su servidor, pudimos concluir que lo que estaba buscando el denunciante era que se le reconociera la candidatura. O sea, todavía no era el tiempo de campaña. Incluso el hecho que se reporta, de donde protestaron frente a la autoridad administrativa, las oficinas del OPLE, los militantes que estaban inconformes con que no se les había otorgado la candidatura, fue el 1 de mayo, es decir, un día antes de las campañas electorales. Por tanto, dado que entonces los eventos denunciados se dan antes de la campaña y que la propaganda electoral para actualizarse tiene que ser dentro de la campaña, creo que con independencia de las consideraciones que se esgrimen en el proyecto, que insisto, comparto en esa parte, donde yo no puedo acompañar es justamente en que se revoque el acto impugnado, porque desde mi perspectiva, finalmente el OPLE, aunque por las razones incorrectas, sí llegó a una conclusión de que no era propaganda y por tanto no podía ser motivo del procedimiento, y desde mi perspectiva se debe confirmar el desechamiento. Por estas razones, señores magistrados, serían mis votos. Gracias. Muchas gracias. Entonces me gustaría razonar mis votos antes de que emita su réplica, señor magistrado, si usted está de acuerdo. Pues sí, quisiera comenzar con el recurso de apelación número 87, que como bien lo dijo el magistrado José Oliveros Ruiz, es un asunto difícil, un asunto complejo, que está al límite, en el cual, para ser honesto, pues sí, al principio me costaba un poco compartir este sentido, porque pues a mí me tocó un asunto muy similar, que efectivamente se queda en el límite de ver si se puede o no se pueden desechar por la Secretaría del OPLE este tipo de asuntos. Sin embargo, después de una serie de discusiones y reflexiones con mis compañeros, efectivamente el artículo 341, párrafo segundo, apartado B del Código Electoral nos dice que la Secretaría es competente para desechar las denuncias sin prevención alguna, pero nos da ciertos supuestos, que es que no reúnen los requisitos indicados, que los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda política electoral, que el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna y que la denuncia evidentemente sea frívola.
En este caso, después de analizarlo muy a fondo, vemos que la Secretaría fundamenta el desechamiento en la fracción segunda, argumentando que los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda electoral, y de ahí es que sí comparto que es indebida la fundamentación y motivación de este acuerdo impugnado, porque contrario a lo que señala la responsable, uno de los supuestos de la procedencia del procedimiento especial sancionador es la difusión de propaganda político-electoral que contravenga las normas, y entre ellas que se considere calumniosa, como lo demuestra el artículo 340, fracción primera, y el artículo 341, que se concatena con el artículo 41, fracción tercera, apartado C de la Constitución Política, que dice que la propaganda política electoral que difundan los partidos debe abstenerse de expresiones que calumnian a las personas. En ese sentido, para determinar si estos hechos que generaron la denuncia interpuesta por el Partido Verde Ecologista de México configuran la supuesta calumnia, creo que la Secretaría tenía que haber analizado el estudio de fondo y valorar las pruebas del denunciante, esto es, darle entrada a la queja al procedimiento especial sancionador para que precisamente se pudieran analizar estas cuestiones y no desecharlas sin llevarlo a cabo. Y es que la Secretaría esencialmente basó su acuerdo impugnado diciendo que el ejercicio de la libertad de expresión de un ciudadano no podía ser limitado por dicho órgano electoral. Entonces queda claro que con esta afirmación la responsable sí analiza el fondo del asunto para fundar y motivar el desechamiento, lo cual genera una incongruencia. ¿Por qué? Porque valora cuestiones que implican el fondo, pero lo desecha. Entonces, si vamos a desechar un asunto es porque no entramos al fondo del mismo. Entonces, después de una larga discusión que tuvimos, desde mi punto de vista, al final creo que sí es correcta esta determinación de revocar el acuerdo impugnado y ordenarle a la Secretaría Ejecutiva del OBLE que, previo al análisis de estos requisitos, admita la denuncia y le dé el trámite, porque precisamente es el fondo del asunto lo que nos dará a nosotros la certeza de saber si se constituye o no una violación a la normativa electoral. Por otra parte, respecto al procedimiento especial sancionador número 55, yo sí estaría a favor del proyecto que nos presenta el magistrado, porque considero que los elementos que se encuentran en el expediente, desde mi punto de vista, sí son suficientes para resolver el asunto que nos ocupa, máxime que la facultad del instructor es muy clara para poder allegarse a las pruebas que considere, es decir, las pruebas para mejor proveer creo que es una facultad del magistrado instructor. Además, que creo que sí hay las pruebas suficientes. ¿Por qué? Porque creo que no existe certeza de la ubicación de esta bocina por la que supuestamente, según se convoca una reunión. Además, que respecto a la reunión del día siguiente, si bien se acreditó su realización, esta se lleva a cabo dentro del periodo para recabar el apoyo ciudadano, y de la misma manera a los presentes, las vocales del programa Cedesol no tienen el carácter de servidoras públicas, como así lo deja sentado la correspondiente secretaría, sino que éstas tienen un cargo meramente honorario y voluntario. Por otro lado, respecto al auxiliar de salud y al agente municipal, aunque se acredita su presencia, no nos encontrábamos en un día inhábil y no hay constancia de que hubieran participado de alguna manera, como lo supone el quejoso, por lo que considero que sí fue agotada la línea de investigación adecuadamente y que los elementos que existen en el expediente son suficientes para poder dictar la resolución. Como en algún momento ya lo he mencionado, el hecho de solicitar diligencias de investigación debe ser fundado y motivado, y si del cúmulo probatorio se acreditan cuestiones evidentes, considero que es innecesario llevar a cabo investigaciones que no van a trascender a la luz de la resolución. Esto es, si tenemos que esas pruebas nos van a permitir acreditar los hechos o acreditar esa violación, pues sí, desde mi punto de vista es necesario que se realicen, pero si no nos van a llevar a ello, creo que sería innecesario. Respecto al procedimiento especial sancionador número 58, también estaría a favor del proyecto y me gustaría referir algunos aspectos indispensables para el asunto. Primero, sí me gustaría mencionar que hay que recordar que la carga de la prueba, desde mi punto de vista, corresponde al quejoso, derivado de este principio dispositivo que tienen los procedimientos especiales sancionadores, que son procedimientos de carácter punitivo, los cuales, siguiendo con la doctrina mexicana y las reformas que se han llevado a cabo a partir del 2011, desde el 2008, al 2011 y las posteriores, ya no podemos seguir con un sistema inquisitivo, por lo que desde mi punto de vista la obligación de presentar el material de prueba
le corresponde a quien denuncia. Todo el que denuncia está obligado a probar, y más en este tipo de procedimientos en el que si tú estás denunciando a alguien tienes que aportar las pruebas, porque de lo contrario nosotros al estar requiriendo las de oficio se volvería como el anterior sistema inquisitivo. Creo que si bien tenemos la posibilidad de solicitar las diligencias que consideremos pertinentes, atendiendo a la facultad investigadora del organismo administrativo, lo cierto también es que esa facultad debe ser utilizada objetivamente y cuando verdaderamente sea necesaria para el asunto. Al caso concreto, considero que el material que se encuentra en autos también es suficiente para resolver el asunto planteado, porque de autos constan los diversos requerimientos llevados a cabo por la autoridad instructora y la línea de investigación que se siguió, la cual desde mi punto de vista es adecuado. Y por último, debemos atender que en los procedimientos especiales sancionadores el principio de presunción de inocencia, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador consecuencias previstas por una infracción, cuando no exista prueba de que demuestre plenamente su responsabilidad. Esto es, la presunción de inocencia siempre tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y es por ello que desde mi punto de vista, volviendo al mismo tema, sería facultad del magistrado instructor el poder requerirlas sin que este procedimiento se vuelva un procedimiento inquisitivo, y es por ello que yo sí estaría a favor de los proyectos. Adelante, magistrado. Sí, gracias, señor presidente. Es parte del trabajo que sin duda alguna enriquece la teoría del derecho, y la materia electoral no es la excepción. Recordar que los procedimientos especiales sancionadores pues fue a partir de la reforma del 2007 en donde se reconoció legislativamente en los términos que ya lo vamos aplicando, y que con la nueva integración de la Sala Superior se le reconoce al procedimiento especial sancionador la calidad de un trámite jurisdiccional. Cuando se toma este aspecto de lo jurisdiccional, creo que estamos también obligados a respetar los principios fundamentales o los principios constitucionales derivados del artículo 14 constitucional, seguir las formalidades esenciales de todo procedimiento, del artículo 16, de no ejecutar un acto de molestia sin que esté fundado y motivado por autoridad competente, del artículo 17, el principio de imparcialidad, y todo lo que la teoría del derecho procesal ha construido, y me quedaría única y exclusivamente con el principio de igualdad procesal. Efectivamente, reconozco que la facultad de investigar es de la Secretaría Ejecutiva, del órgano administrativo. Él es el que tiene la facultad de investigar. Así lo ha establecido la misma Sala Superior al interpretar una legislación similar al Código Electoral. Pero una cosa es la facultad investigadora, que se agotó en el momento mismo que decidió el órgano administrativo incoar el procedimiento especial sancionador, y en ese procedimiento respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Y otra cosa es las diligencias para mejor proveer. Las diligencias para mejor proveer, la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior, este tribunal y la mayoría de la doctrina ha establecido que se tiene que ejercer con toda responsabilidad, sobre todo buscando la verdad, pero sin vulnerar los principios básicos del derecho procesal. Entonces, el principio básico de este tribunal, el principio fundamental de este tribunal que emana del 116 fracción cuarta, se llama imparcialidad. Si nosotros asumimos la función de investigadores y no de juzgadores, estamos rompiendo con el principio de imparcialidad. No somos los competentes para ordenarle a una autoridad que investigue. No hay competencia, estaríamos vulnerando flagrantemente las reglas básicas del marco constitucional. Por esta razón, lo he manifestado en anteriores sesiones, no comparto la idea
que bajo la figura de diligencias para mejor proveer, que si es facultad del instructor, se ordene a la autoridad administrativa deshacer todo el procedimiento y regresar a la etapa de investigación. Creo que va más allá del principio de legalidad e imparcialidad. Tampoco comparto lo que se dice de que en el proyecto no se ocupa del tema de la difusión de la convocatoria. En el caso del P55, sí lo hicimos, está en la página 34 y siguientes. Lo que no comparto también es que se pretenda romper con un principio básico de la valoración de las pruebas, que es la indivisibilidad. Esto creo que en la doctrina se ha establecido muy claramente, en el sentido de que cuando un elemento probatorio es desvirtuado, aunque sea parcialmente en algún aspecto esencial, la confiabilidad del mismo no es divisible, sino que se afecta en su totalidad. Y hay elementos en el expediente que claramente desvirtúan lo que la agente municipal dijo con relación a la supuesta convocatoria. Entonces, si ya en una parte del proyecto en la que no se discute se desvirtuó ese valor probatorio de ese informe del agente municipal, pues ahora no puedo tomarlo como para probar otro hecho. Entonces, si no puedo tomarlo, carece de eficacia probatoria, y al carecer de eficacia ya no lo puedo adminicular con otros medios de prueba. Lo que estamos diciendo en el proyecto es no está demostrado ese hecho en particular. Son reglas básicas de la valoración de la prueba y que en ese sentido las sostendría. Finalmente, con relación al RAP, Cipriano Gómez Lara ha sido muy claro en establecer los momentos de las pruebas: ofrecimiento, recepción y admisión, preparación y desahogo y valoración. Y claramente lo dice en su libro de Teoría General del Proceso: la valoración es materia de la sentencia, no del auto de radicación, no del auto de admisión. Entonces, si en el caso concreto, para llegar a una decisión, a una conclusión, fue necesario desahogarla, ver el video, fue necesario apreciar el contenido y darle un alcance, valoración, pues sin duda alguna eso es materia de una sentencia, no como en el presente caso, donde el secretario ejecutivo no inició el procedimiento, simple y sencillamente dijo se desecha porque esa prueba a mí no me convence. Asumió una función que no le compete: valorar, desahogar y valorar la prueba. No estoy prejuzgando, simple y sencillamente estamos diciendo, conforme al artículo 14 y 16 constitucional, las formalidades esenciales del procedimiento, autoridad competente, y quien es competente para valorar una prueba no es quien instruye, sino quien resuelve, que es el tribunal. Y más aún que en un recurso de apelación no podemos ocuparnos de la valoración o el alcance probatorio de un medio de convicción. Desde mi punto de vista, se rompió el principio de legalidad al asumir una función que no corresponde, y de ahí la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, y por eso la propuesta de revocarlo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Nada más voy a aprovechar para hacer una precisión también sobre hasta dónde se llega por parte de la facultad de los magistrados de revisar la actuación de la autoridad administrativa y el despliegue de su facultad de investigación. El artículo 345, fracción segunda, bueno, desde la primera, señala: el magistrado ponente deberá, del procedimiento especial sancionador, radicar la denuncia procediendo a verificar el cumplimiento por parte del Instituto Electoral Veracruzano de los requisitos previstos en el Código. Se refiere al OPLE en este caso. Fracción 2. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como la violación a las reglas establecidas en este ordenamiento, ordenará
la realización de diligencias para mejor proveer. Esto es, las diligencias para mejor proveer no son genéricas de los medios de impugnación, son específicas al procedimiento especial sancionador. Y es una facultad que la ley le da al magistrado justamente para garantizar que esté correctamente integrado el expediente y que se cumpla con los principios de inmediatez y de exhaustividad que rigen al especial sancionador. Tan es así que nos da la posibilidad incluso de establecer medidas de apremio cuando no se cumplen en los plazos y de la forma como las ordenamos. De manera que sí estamos facultados y el secretario ejecutivo tendrá que hacer las diligencias que este tribunal considere que son necesarias. Entonces, bueno, en el caso yo considero que cuando hay, insisto, ¿no?, cuando hay indicios, cuando se cumple con esa carga probatoria que exige la jurisprudencia, entonces el secretario está, a partir de esos indicios, facultado para desplegar las diligencias de investigación que considere necesarias. Yo creo que no podemos mandar ahí un mensaje de que no podría profundizarse, justamente porque lo que se busca es, sin vulnerar las garantías, obviamente, de presunción de inocencia que se han mencionado, y de legalidad y debido proceso, sí se tiene que establecer de manera exhaustiva si existió o no la infracción que está denunciándose, porque eso, la observancia de la ley, es de orden preferente y de interés público. Entonces, creo que ahí estamos frente a esta situación. En el caso del P55, insisto, ¿no?, la parte del voceo sí se aborda, pero yo lo que señalo es que solo se aborda bajo la violación al principio de imparcialidad y no bajo la óptica de actos anticipados y uso indebido de recursos públicos. Y así está planteado incluso por la propia autoridad administrativa. Máxime que el denunciado cumplió con su carga de señalar el domicilio donde vivían las dos personas a las que señaló donde se difundió la información. O sea que incluso Mónica Hernández Cruz reconoce que en su domicilio tienen una bocina, nada más que dice que es su esposo quien se dedica a esa actividad. Pero ahí, otra vez insisto, ante esa respuesta, la autoridad pudo preguntar al esposo si se había difundido o no se había difundido esa invitación o esa convocatoria al evento que está plenamente reconocido que aconteció. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que sí creo que debemos precisar. Ahora bien, en cuanto al otro tema del RAP, otra cuestión de precisión de las facultades que tiene el secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo del OPLE sí está facultado para desechar una denuncia sin prevención alguna cuando, uno, esto se deriva del artículo 341 del Código. La denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva sin prevención alguna cuando, uno, no reúna los requisitos indicados en el artículo, los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral, el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna o la denuncia sea frívola. Aquí estamos, creo, en el caso de la fracción 2, donde me parece que aunque de manera incorrecta en cuanto a su fundamentación y motivación, porque efectivamente argumentó cuestiones de fondo el secretario ejecutivo, lo cierto es que su conclusión es correcta, no se trata de propaganda político-electoral. Y por eso, con todo respeto al ponente, pues yo me apartaría también en este caso. Esto. Muchas gracias, señor magistrado José Olivero Ruiz. Definitivamente los temas jurídicos son temas interesantes, temas que abonan siempre a la discusión y que crean criterios novedosos y que muchas veces no estamos de acuerdo. Sin embargo, bueno, creo que es importante en la creación de estos criterios del tribunal, abona la transparencia, la pluralidad que siempre hemos defendido. Y bueno, creo que ya están definidos los criterios. Entonces le pido, señor secretario general, tome la votación, por favor.
Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. En contra de las propuestas en los términos de mi intervención. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor de los proyectos en sus términos por las consideraciones que ya he vertido. Magistrado presidente, los proyectos de recurso de apelación número 87, así como de los procedimientos especiales sancionadores números 55 y 58, todos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado la emisión de votos particulares. Muchas gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación número 87, diagonal 2017, se resuelve único. Se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en la consideración de la resolución. Respecto al procedimiento especial sancionador número 55, diagonal 2017, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas. En el procedimiento especial sancionador número 58, diagonal 2017, también se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Ahora cedo el uso de la voz al secretario licenciado Osvaldo Erwin González Arriaga, para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 56 de este año, turnado a la ponencia a cargo del señor magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 56 del presente año, promovido por Emanuel Guerrero Sánchez, en contra de Freddy Ayala González, entonces precandidato de la coalición Veracruz El Cambio Sigue a la presidencia municipal de Sayula de Alimán, Veracruz, así como en contra de Karen Orney Ramírez Peralta, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, y los partidos integrantes de la coalición referida por culpa en vigilando. Lo anterior, por la presunta entrega de despensas y uniformes deportivos en el periodo de intercampañas en ese municipio para promover la imagen del candidato mencionado y obtener el voto del electorado. Hechos que el quejoso aduce vulneran la equidad en la contienda y constituyen actos anticipados de campaña, violación a las normas sobre propaganda político-electoral y al artículo 79, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz. En el proyecto se razona que los elementos de prueba que constan en autos resultan insuficientes para acreditar los hechos que motivan la denuncia, al tratarse de fotos y videos que al adminicularse con los demás elementos de prueba que obran en el expediente no demuestran los hechos que se pretenden acreditar. Esto es, no está demostrado que Freddy Ayala González o Karen Orney Ramírez Peralta hayan participado en la entrega de despensas o de uniformes deportivos durante el periodo de intercampañas en el municipio de Sayula de Alimán, Veracruz, como lo aduce el denunciante. Por tanto, al no estar acreditados los hechos ni la participación de las personas denunciadas, tampoco se prueban las infracciones analizadas, en virtud de que tales hechos resultan premisa fundamental que precede a su estudio, ya que su eventual actualización se da sobre casos concretos. Por tales circunstancias, tampoco es posible acreditar responsabilidad alguna a los partidos integrantes de la coalición denunciada, es decir, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, por culpa en vigilando. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Cedo el uso de la voz al ponente por si desea hacer alguna precisión. Muchas gracias, presidente. Solamente agradecer los comentarios que se hicieron en este proyecto por parte de las otras ponencias, las cuales se agregaron, y dado que la cuenta ha sido clara y exhaustiva, pues someto a su consideración la propuesta. Muchas gracias. ¿Hace algún comentario, señor magistrado? Sí, nada más para razonar el sentido de mi voto. Sin duda alguna estaría a favor del procedimiento especial sancionador. Creo que se respetaron las reglas básicas del procedimiento, principio de igualdad procesal, principio de presunción de inocencia, y pues aquí efectivamente, si no hay pruebas, si la parte denunciante no, a pesar de que presentó ciertos indicios, no logra llevar a la convicción de las irregularidades que son motivo de la denuncia, pues este tribunal no puede establecer una sanción al respecto. Entonces, por esta razón, anuncio que estaría a favor del proyecto. Sí, muchas gracias. Sí, perfecto de razonar. Volvemos a repetir lo mismo. Es importante ver que aquí el magistrado se hace cargo precisamente de que la carga de la prueba corresponde al denunciante o quejoso, y precisamente también hace valer la presunción de inocencia. Entonces creo que, de acuerdo con mi participación que ya mencioné anteriormente, yo sí estaría a favor del proyecto. Entonces le pido por favor, señor secretario, que tome la votación.
Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado presidente, el proyecto del procedimiento especial sancionador número 56 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 56/2017 se resuelve único. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Ahora, en otro orden de ideas, cedo el uso de la palabra al licenciado Rodolfo Aguilar Andrade para que dé cuenta conjunta con el recurso de apelación número 86 y los procedimientos especiales sancionadores número 54 y 57 de este año, turnados todos a la ponencia a mi cargo. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta en primer orden con el recurso de apelación número 86 de este año, incoado por el Partido Encuentro Social, a fin de impugnar el acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLE, mediante el cual desechó su escrito de denuncia presentado el 24 de mayo del año en curso, en el que hizo valer la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, por parte de Alejandro Montano Guzmán, otrora candidato a presidente municipal por Jalapa, de la coalición Que Resurja Veracruz. En el proyecto, se propone declarar fundado el agravio de falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, el cual es suficiente para revocar el acuerdo de desechamiento mencionado. Ello porque si bien el acuerdo impugnado se establece en algunos artículos del Código Electoral local, estos son deficientes para resolver el sentido de desechar su escrito de denuncia, dado que la contravención a las normas sobre la propaganda electoral se debe analizar por parte de este Tribunal Electoral al realizar el estudio de fondo y valorar las probanzas aportadas por el denunciante. Contrario a lo que se realizó la responsable al pretender desechar un asunto valorando las cuestiones que implican el fondo del mismo. De ahí que este Tribunal Electoral considera que la autoridad responsable desechó indebidamente la denuncia con razonamientos de fondo en relación con la legalidad o ilegalidad de las conductas denunciadas, ya que esa facultad solo corresponde a este órgano jurisdiccional. Con base en ello, se propone revocar el acuerdo impugnado. A continuación, doy cuenta a este Pleno con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 54 de este año, promovido por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, a través de sus representantes, ante el Consejo Municipal de Soledad de Doblado, Veracruz, en contra de Gerardo Mario Ortigosa Capetillo, en su carácter entonces de precandidato del partido Morena a presidente municipal del citado lugar, por actos anticipados de campaña y en contra de dicho partido por culpa in vigilando. A decir del quejoso, el 16 de abril en la colonia Cardel del municipio de Soledad del Doblado, el entonces precandidato de Morena estuvo haciendo proselitismo, esto a través de la repartición de periódicos del mencionado partido, recorrido en el que se ostentó como candidato y aprovechó para solicitar el voto a su favor, exponer sus proyectos, plataforma electoral, propuestas y líneas de acción. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones que se atribuyen a los denunciados por las siguientes consideraciones. Para acreditar su dicho, el denunciante únicamente presentó imágenes y un ejemplar del periódico. De la investigación que realizó el OPRE, se desprende que el periódico Regeneración es de edición mensual y que específicamente del número 16 se imprimieron 4 millones de ejemplares que fueron distribuidos en toda la República Mexicana y que su difusión y propaganda corresponde a los militantes, ciudadanos o simpatizantes de Morena, sin que exista un orden en su repartición. Del análisis del multicitado periódico, no se observa que exista una promoción del candidato denunciado, más bien contiene propaganda política, entre cuyos elementos se encuentra el relativo al debate político de las acciones del gobierno, así como el escrutinio público y la crítica de las acciones o programas de gobierno que respalda o promueve el partido. Acciones amparadas en el artículo 41, base primera, de la Constitución Federal.
derivado del objetivo de los partidos políticos de promover la participación del pueblo en la vida democrática. Asimismo, si bien se acredita la existencia del periódico, así como la distribución que se realiza por parte de Morena en todo el territorio nacional, no se puede acreditar que el 16 de abril Gerardo Mario Ortigosa Capetillo haya estado realizando proselitismo a través de la repartición de estos en la colonia que refiere el quejoso, mucho menos que se haya ostentado como candidato o que solicitara el voto, o que haya expuesto sus proyectos, plataforma electoral, propuestas o líneas de acción, pues para tal fin únicamente anexó pruebas técnicas que son insuficientes para acreditar su dicho. En ese sentido, se propone declarar inexistentes las infracciones que se atribuyen a los denunciados, en los términos precisados en el proyecto. Finalmente, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES 57/2017, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante ante el Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de Rafael Faranoni Mortera, entonces precandidato del Partido de la Revolución Democrática para la presidencia municipal del citado lugar. Concepción Danae Vázquez Molina, Flavio Vázquez Covaxin, oficial encargado del registro civil en el mismo municipio, por actos anticipados de precampaña y o campaña y uso de recursos públicos, y contra el PAN y PRD por culpa invigilando. A decir del quejoso, el 6 de marzo Rafael Faranoni y demás denunciados acudieron a la toma de protesta de Flavio Vázquez Covaxin como oficial del registro civil de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, precandidato que acudió con la finalidad de darse a conocer y posicionarse ante los ciudadanos, toda vez que el evento fue cubierto por una fuente informativa o periódico en línea de carácter estatal. En el proyecto se propone declarar la existencia de las infracciones que se atribuyen a los denunciados por lo siguiente. De las pruebas aportadas por el quejoso, así como de las diligencias de investigación realizadas por el OPLE, no existen elementos que hagan suponer que el evento tuvo el carácter proselitista, pues en términos de lo establecido por la legislación y normatividad gubernamental del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Gobierno y del Registro Civil, este depende de la citada Secretaría y está adscrito a la Dirección General de Gobernación, a quien le corresponde cuidar del debido funcionamiento de la institución del Registro Civil. Situación por la que no es extraño el nombramiento de Flavio Vázquez Covaxin. Aunado a lo anterior, del material probatorio se acredita que la presencia del precandidato se debió a la amistad que lo une con el actual funcionario público y que no tomó el uso de la voz, por lo que la sola presencia de éste no puede configurar un posicionamiento ante la sociedad. De la misma manera, la presencia de Danae Vázquez Molina se justifica por el parentesco que los une, ya que es hija del actual encargado del registro civil, por lo que el evento tuvo el carácter de administrativo, realizado en el marco de la organización y desarrollo de las instituciones gubernamentales, del que no se desprenden actos proselitistas. Por último, del informe que rinde la subdirectora ejecutiva del medio de comunicación, el dictamen, se desprende que la publicación que reporta el evento se realizó en el uso del ejercicio de la libertad de prensa y actividad periodística y que no fue contratada ni tampoco recibió pago alguno. En ese sentido, se propone declarar inexistentes las infracciones que se atribuyen a los denunciados en los términos precisados en el proyecto. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor licenciado. Pues bien, señores magistrados, primeramente, o antes que nada, quisiera hacer la aclaración que por un error de dicción, al estar dando la cuenta el secretario, dijo que se acreditaban los elementos respecto al procedimiento especial sancionador 57. Sin embargo, bueno, lo correcto es decir que no se acreditaron los actos anticipados de campaña derivados de la protesta del funcionario público ni las demás conductas denunciadas. Únicamente para aclarar, porque a fin de cuentas creo que fue muy clara la cuenta, nada más con ese
ese pequeño detalle que él dice que sí se acreditan, pero después de toda la explicación que da se desprende que efectivamente no hay pruebas en el procedimiento especial sancionador ni el 57 ni tampoco en el 54, el cual creo que también fue muy claro respecto a las conductas que se proponen acreditar a estos funcionarios. Y finalmente, bueno, pues agradecer la aportación de las dos ponencias respecto al recurso de apelación 86, en el cual, como ya lo dije en un principio, es un proyecto muy similar al que propone el señor magistrado Javier Hernández, en el cual yo no estaba muy convencido. Sin embargo, tengo que reconocer que después de hacer un análisis más profundo, sí considero que estuvo mal este desechamiento, por lo que sí considero que también se deba revocar el asunto. Bueno, pues están a su consideración, señor magistrado, son temas que ya hemos platicado mucho y creo que no es necesario hacer mayor énfasis en ello, más que, bueno, la aclaración de este pequeño lapsus calami, que bueno, pues que creo que a cualquiera le puede suceder. Entonces nada más sería eso. Adelante, señor magistrado. Solamente para precisar el sentido de mi voto en el RAP 86, sí, efectivamente, presidente, creo que en este caso que somete a nuestra consideración, el actor se duele de una denuncia en contra del candidato de la coalición que resurge a Veracruz a la presidencia municipal de Jalapa por la colocación de propaganda electoral en el lugar prohibido por la ley. Y aquí el secretario ejecutivo dicta acuerdo en el que determina desechar la queja, bajo el argumento de que se evidencia acreditó la existencia de la publicidad en el primer cuadro de la ciudad. Esta fue instalada en bienes muebles propiedad de particulares, lo que en su concepto no constituye una infracción en materia de propaganda electoral. Yo voy porque se revoque en este caso el acuerdo, porque la responsable sí cometió una violación procesal al sustentar su desechamiento en cuestiones de fondo, toda vez que estimo que en este caso sí hay la posibilidad de que se trate de propaganda política electoral, y en ese sentido creo que debe ser un análisis en el procedimiento especial sancionador que nos permita a nosotros como tribunal determinar lo conducente con independencia del sentido de la determinación que finalmente se adopte. Al no haberlo hecho así y al haber estipulado el desechamiento de la queja usando razonamientos de fondo en relación con la legalidad o ilegalidad de la controversia planteada, la responsable extralimitó sus facultades, pues esa determinación le correspondía al órgano jurisdiccional y por tanto, como dice el magistrado presidente, la primera propuesta iba en sentido inverso, pero creo que en este caso sí se justifica revocar este desechamiento por las razones que he mencionado. Muchas gracias, señor magistrado. Ok, adelante. Entonces ya, con las salvedades que ya mencioné, adelante, por favor, tomen la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de recurso de apelación número 86 y los procedimientos especiales sancionadores números 54 y 57, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación 86/2017 se resuelve: primero, se revoca el acuerdo impugnado dictado el 30 de mayo en el año en curso por la Secretaría Ejecutiva del OPLE. Segundo, se ordena al secretario ejecutivo del OPLE dictar en un término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia un nuevo acuerdo en el que admita la denuncia formulada por el Partido Encuentro Social y que se le dé el trámite respectivo. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 54 de diagonal 2017 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador número 57 diagonal 2017 también se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, señor secretario, le pido que dé cuenta con los asuntos restantes que son sometidos a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 310 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, promovido por la ciudadana Reina Padilla Morales por propio derecho, a través del cual aduce una supuesta vulneración a su derecho político-electoral de ser votada, toda vez que
había sido designada por el Partido Acción Nacional como candidata a presidenta suplente para el municipio de Ayahualulco, Veracruz, y que el día de la jornada electoral, al ver los nombres de los ciudadanos que integran la planilla del Instituto Político en Comento, que figuraban en la boleta electoral, no aparecía su nombre en el puesto antes citado, lo que asegura le repara una violación. En el proyecto de cuentas se puntualiza que lo que la actora pretende impugnar es que indebidamente se registró a una ciudadana diversa al aprobada en el proceso interno de selección del Instituto Político en Comento, por lo que controvierte el acuerdo OPLE-CG 113-2017 emitido el 3 de mayo, mediante el cual se aprobaron los registros de los candidatos de los 212 ayuntamientos del Estado. Al respecto, se propone desechar de plano el juicio ciudadano al actualizarse la fracción cuarta del artículo 378 del Código Electoral Local, dado que la actora promovió el presente medio de impugnación fuera del plazo de 4 días establecido en el numeral 358 del Código Electoral en Comento. Ello es así, ya que se advierte que el acto impugnado fue publicado en los estrados del organismo público electoral local el 5 de mayo y el plazo para impugnar corrió del 7 al 10 del mismo mes y año, por lo que si fue hasta el 7 de junio que la actora promovió el juicio ciudadano en contra del citado acuerdo, como se advierte en el sello de recepción de la oficialidad de partes del organismo público local electoral de Veracruz, resulta evidente que su presentación resulta extemporánea. En segundo lugar, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de inconformidad número 1 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, interpuesto por el ciudadano José Luis Hernández López en su calidad de otrora candidato regidor tercero del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional. En el recurso de inconformidad de cuentas se propone desechar de plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 378 del Código Electoral. Esto porque en el presente asunto se advierte que la demanda se presentó fuera de los plazos previstos por la ley. Lo anterior porque el accionante presentó el presente recurso de inconformidad el 6 de junio y de acuerdo con el artículo 357, último párrafo de la legislación de la materia, el mencionado recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a que concluya la práctica de los cómputos de la elección correspondiente. El referido plazo legal debe entenderse también de manera retroactiva al acto, pues es de considerarse que, así como imposibilita la tardanza en la presentación del medio, 4 días a partir de que se tiene conocimiento del acto o resolución que se impugna, lo es también el solo hecho de que la presentación del medio de impugnación sea presentada de manera premeditada a que los actos surjan a la vida jurídica. Bajo este contexto es claro que el accionante impugnó en un momento que aún no era oportuno, de ahí que se deseche el presente recurso de inconformidad. Por último, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de inconformidad número 18 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente, interpuesto por la ciudadana Graviela Xochitl Colossi Hernández, quien se ostenta como candidata a presidenta municipal de Tlacolulán, Veracruz, postulada por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, conformada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, mediante el cual solicita la nulidad de la elección de integrantes a ediles del Ayuntamiento de Tlacolulán, Veracruz. En el proyecto de cuentas se propone desechar de plano la demanda en virtud de que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción cuarta del artículo 378 del Código Electoral, debido a que el recurso de inconformidad fue presentado de manera extemporánea. Lo anterior porque el cómputo de la elección municipal conforme a la fracción séptima del artículo 233 del Código Electoral es la suma de los resultados obtenidos y según el numeral 230 del citado ordenamiento, se llevará a cabo a partir de las 8 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral. En ese tenor, el recurso de inconformidad debe presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos correspondientes. En tal sentido, al presentar la actora dicho recurso el 5 de junio, es decir, 2 días antes del cómputo municipal, se considera como presentado fuera del término de ley y por ello se propone su desechamiento. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto si tienen alguna intervención, señores magistrados. Adelante, señor magistrado. Sí, brevemente, solo para hacer referencia al JDC 310, en congruencia a lo que hemos venido sosteniendo en sesiones anteriores, como se trata de un ciudadano, el cómputo para la interposición del recurso debe efectuarse a partir de que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado y en su caso, en términos del artículo 6 de la ley especial sobre este asunto, surtió efectos 3 días después, pero aún así estaría de acuerdo con el sentido porque evidentemente la demanda está presentada de manera extemporánea. Pero como el proyecto no se ocupa de este análisis, anuncio que emitiré voto concurrente. Muchas gracias. Entonces, si no hay mayores, le pido que tome la votación.
Con su autorización, magistrado presidente, consulta a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos los proyectos, en el entendido que en el JDC 310 emitiré voto concurrente. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 310, así como los recursos de inconformidad número 1 y 18, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de la emisión del voto concurrente que ha anunciado el magistrado Javier Hernández Hernández en cuanto al juicio ciudadano número 310 de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 310 y en el recurso de inconformidad 1/2017 y 18/2017, en todo se resuelve, se desechan de plano las demandas y los recursos de inconformidad. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de todos los asuntos que fueron objeto de esta sesión pública, siendo las 21:21 de este mismo día, se da por concluida la misma. Muchas gracias.